Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakudash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Piedra de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre el tema de paciencia, entrando en los últimos días, en estos tiempos cuales van a ser difíciles y van a ser, nos van a probar que, últimamente es todo prueba del Señor, para esforzarnos, para probarnos, para asegurar que somos dignos, y igualmente para purificarnos y para limpiarnos, y garantizar que no estemos que no estemos conectados al mundo. Sabiendo que estas cosas están por venir, estos tiempos difíciles, la persecución, la tribulación, la aflicción, el sufrimiento, la pérdida, y todo lo que el Señor nos ha preparado por el Espíritu, experienciar en estos últimos días. Paciencia es una cosa extremadamente importante y necesaria que tener, y en que orarle al Señor para recibir, en todo aspecto, man. En cualquier cosa que necesites, que le oras al Señor para recibir, es importante tener paciencia, que según el propósito del Señor, Él te oirá tus oraciones y te dé lo que necesites en el tiempo apropiado por el Señor. Paciencia por todas cosas es absolutamente necesario en estos últimos días, man, para no perder esperanza, para no perder fe. Entonces vamos a comenzar aquí en Eclesiástico 2:12. Dice: ay del corazón temeroso y de las manos débiles, y del pecador que anda en dos caminos. Tal individuo sufrirá destrucción, man. Tal individuo que en su mente es temeroso de lo que está por venir, temeroso de la persecución, viendo cómo Esaú está preparando narrativo para lanzar contra los israelitas, por medio de llamarlos anti-Sem, y terroristas y extremistas y racistas y violentos y criminales y violadores y XX. Hay del cual en su mente, por razón de su temar a hombres y no al Señor, tal temor causa a sus manos ser débiles, causa su labor en el Señor ponerse más causar menos y menos producción, causando que este individuo lea menos y menos, estudie menos y menos, vigile, causa que menos y menos esté vigilando, y como buena atalaya, en orden para reportar las ocurrencias del mundo, cuando sale a las calles, y también causando que tal individuo salga menos y menos a las calles, más y más su fuego siendo reducido en las calles, XX, man. Y del pecador que anda en dos caminos, como está escrito, man. El hombre de dos mentes, es no es estable, es instable en todos sus caminos, man. Cambiando su, dudando, cambiando su mente, tal individuo será purgado por el Señor, man. Y lo hemos visto vez después de vez. Es necesario temar al Señor, que esto no nos pase, orarle por fe, paciencia, esperanza, fuerza, estabilidad, y utilizar las herramientas espirituales que el Señor nos ha dado en orden para prevenir tal mentalidad, man. Ayuno cuando es necesario, oración, meditación, leer, estudiar, y igualmente las cosas que en la carne podemos hacer para igualmente darnos una fortaleza mental, man. Cosas que requieren disciplina, al lado, en nuestro tiempo libre, como cosas como el ejercicio, la buena dieta a lo mejor de nuestra capacidad, el utilizar de las hierbas, cosas que requieren disciplina, al lado de la disciplina primaria, cuál es dentro de esta fe. Dice: hay del
pusi, pusilina, pusilanime, que en el inglés la palabra es dice faint-hearted, okay, o temeroso, okay, porque no cree. Ya, el de mente frágil, okay. Como al fin del día el Señor nos ha dicho, que todos seamos convencidos en nuestras propias mentes, man. Pero en estos de los últimos días, teniendo las herramientas necesarias, las herramientas espirituales que el Señor nos ha dado, en orden para que las podamos usar para que aumente nuestra fe. Tal individuo que no esté utilizando tales herramientas, y que en su espíritu de temor del mundo, okay, y de frágilmente, tal individuo, como está escrito, no será defendido, man. Dice, ay de vosotros que habéis perdido la paciencia, y qué haréis cuando el Señor os visite. Han visto multitudes de hombres que han perdido la paciencia, que vinieron antes de nosotros, que están ahorita en este momento perdiendo paciencia, y que perderán paciencia, okay. Tales individuos, como está escrito, van a ser purgados de la boca del Señor, man. Y tenemos que orarle al Señor que no nos dé ese espíritu, man. Que nos mantenga firmes y estables en la fe, en la paciencia, y en el temor de Él, y no de lo que vendrá en el mundo. Dice, los que temen al Señor no desobedecerán su palabra, okay, su comandamiento, man. Salir a las calles, apacentar a las ovejas, ser como buena atalaya, vigilando y reportando a las ovejas, grabando videos, leyendo, estudiando, arrepintiéndonos de pecados, manteniéndonos humildes, okay. Dice, ¿dónde estamos? Los que temen los que temen al Señor no desobedecerán su palabra, y los que le aman guardarán sus caminos. Los que temen a Yahweh buscarán lo bueno, a que le agrada, y las cosas que le agradan al Señor, cosas que Él nos ha comandado hacer, okay. Y los que le aman serán llenos de la ley, okay, porque es otra cosa con individuos que pierden paciencia, empiezan a desviarse del camino, y les importa menos y menos, las leyes, y luego, sin que le importe tal individuo, se encuentra, no quebrando el sábado, cometiendo adulterio, comiendo cerdo y cosas abominables, y continúa en mal en peor. Okay, dice, los que temen al Señor prepararán su corazón y humillarán su alma delante de Él. Ya, otra señal de un individuo que está perdiendo paciencia, perdiendo fe, siendo frágil y débil y temeroso, es perder el temor del Señor, perder el respeto, la reverencia, okay, el honor del Señor, la humildad en la presencia del Señor. Okay, no oran, dice, diciendo, en manos de Yahweh caeremos, y no en manos de hombres. Ya, como dijo Job, man, aunque él me mate, todavía lo glorificaré, okay, al Señor. Es la mentalidad que debemos de tener, con balance, orando al Señor que tenga misericordia hacia nosotros, y también la confianza en saber que, como está escrito, el Señor no nos dará nada que Él sabe que no podemos soportar, man. Okay, sino en el orar por fuerza y diligencia, podamos soportar lo que Él tiene preparado para nosotros, en orden para probarnos. Okay, pero igualmente teniendo una puerta dentro de tal tribulación, para escapar. El balance es el balance de Yahweh Hashem Yahushua, man. Otra cosa en que tenemos que tener fe, que dice, diciendo, en manos de Yahweh caeremos y no en manos de hombres, porque cuál es su majestad, tal es su misericordia. Fe en la misericordia del Señor, man. Balance.
esperanza. Okay. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yahawashi. Okay, por razón de mantener la fe, no perder la fe y la paciencia, okay, junto con temer al Señor y hacer lo que lo agradece. Somos justificados, como está escrito, la elección son sin mancha, man. La elección ya tienen sus pecados perdonados, man. Ya han recibido salvación y misericordia, solo que la tenemos que esperar. Okay? Solo que, en humildad tenemos que entender que nosotros ahorita, en este momento, no sabemos si vamos a ser salvos. El Señor lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Eso nos mantiene en orden hasta que recibamos ese regalo. Okay? Pero igualmente caminamos con esa confianza. Okay? De ser justificados en el Señor. Okay? Es por decir, ponernos como la elección, como está escrito. Okay? Y por esta razón tenemos paz. En Yahweh, por medio de Yahawashi. No te mando a hombre, no te mando al mundo, no te mando a 2/3, a las tribulaciones, sino te mando al Señor y orándole a Él para poder aguantar. Okay? Y igualmente, aguantándole a Él, orándole a Él por lo que necesitamos, man. Okay? Con la paciencia que, sabiendo que las necesitamos y que el Señor oye nuestras peticiones, recibiremos tales cosas, man. Que dice, por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Yahweh. Es parte de nuestra gloria, man, la esperanza. Okay? Y la confianza ¿cuál es la palabra? Por medio de Yahawashi, man. Okay? De nuevo, por quien también tenemos acceso por la fe, tenemos acceso a Yahweh por medio de Yahawashi. Okay? Fe que en orden que nuestras peticiones y oraciones lleguen a Yahweh. Okay? Tomamos, oramos, okay, en nombre de nuestro Señor Yahawashi, nuestra salvación, nuestro Redentor. Okay? Por cual tenemos nuestros pecados perdonados, man. Y somos limpios si aguantamos hasta el fin. Okay? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Yahweh. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vean, aunque en el momento no se sienta bien pasar por tribulaciones, aflicciones, sufrimiento, persecución, pérdida, todo tipo de angustia, y aflicción, al fin del día es, como está escrito, evidencia que el Señor está con nosotros, evidencia que el Señor está trabajando con nosotros, esforzándonos, para que podamos salir al otro lado de tales ocasiones, más firmes, más estables, con más fe, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Okay? Entonces, vez de sufrir tribulación, es bueno para nosotros, porque tales ocasiones producen paciencia. Okay? Porque en el mundo, especialmente en Babilonia, man, el no tener paciencia es una cosa normal, man. Okay? Pero por medio de ser probados por el Señor, por medio de pasar por tiempos difíciles en donde se aparece como, como si vamos a perecer, o como si algo nos va a pasar, o que, cosas que necesitamos no están viniendo en tiempo, pero por medio de mantener fe en Yahweh y paciencia, tales tribulaciones al fin del día terminan con victoria en Yahweh, recibiendo esas cosas que necesitamos del Señor, en muchos casos milagrosamente, y aumenta la paciencia en saber que, pues, esa fue una tribulación, una prueba, mantuve mi paciencia y el Señor me regaló. Ahora la próxima vez que me venga una tribulación, pues, tengo esta experiencia, para decir que, pues, el Señor estuvo conmigo esa vez, esa otra vez, voy a mantener mi fe que continuará a estar conmigo, man. Que dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza. ¿Okay? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Yahweh Shemashah es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Okay? Entonces, si estamos haciendo algo bien en este camino, hemos llegado a este punto, hemos sobrevivido el mundo, hemos sobrevivido todo lo que a este punto el Señor ha puesto enfrente de nosotros, entonces debemos a este punto tener un nivel de esperanza, y no vergüenza, cuando hacemos las obras del Señor, cuando hacemos nuestro sacrificio, man. Okay. Pues es mi próxima escritura, Romanos 8, empezando en 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no somos nosotros los únicos cuales estamos pasando por sufrimiento, aflicción, tribulación, que solo que somos los cuales hemos recibido el entendimiento, que en eso es un regalo. Muchos están sufriendo en nuestra nación sin el entendimiento, sin sabiduría, en sus pecados, en ignorancia, siendo cegados por el Señor. Y por eso también tenemos que mantenernos humildes. Y igualmente el planeta, los elementos, las bestias, los mares, todo gime y espera por el regreso de Yahushua y el establecimiento del reino, man. Que dice, y no solo ellos, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando el regreso de nuestro Señor Yahushua, para redimirnos, salvarnos, perdonarnos, y regresarnos para atrás al Padre. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Siendo salvados, recibiendo los nuevos cuerpos, teniendo las leyes programadas en nuestros espíritus. Esta es nuestra fe y nuestra paciencia y nuestra esperanza, man. Glorificación por medio de Yahushua, perfección, gloria y un reino. Porque en esperanza somos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que el hombre ve, porque espera todavía, las cosas invisibles, como está escrito. Es a veces difícil, pero esto es lo que es requerido de nosotros, man. Y es un regalo de Yahweh Shemashah. Uno no puede ir a la tienda y comprar una libra de fe, man. No puedes ir a Amazon y no puedes ordenar, que te llegue a tu casa, a tu puerta, un paquete lleno de fe. Es un regalo de Yahweh Shemashah, una cual tenemos que continuamente orarle al Señor que nos dé. Okay. Utilizando las herramientas espirituales cual Él nos ha dado, en orden para que Él nos vea siendo sinceros y serios ¿cuál es la palabra? De necesitar fe. Y es una cosa cual Él da libremente, man, junto con sabiduría y entendimiento, conocimiento y ciencia. Okay. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. La esperanza de cosas que no son vistas, man. Próxima escritura, Hebreos 6. Empezar en 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo. Y otra cosa al fin del día, por el Espíritu Yahushua, en el recibir del Espíritu Santo, tenemos que también, humildemente, ¿cuál es la palabra? Mantener en nuestra memoria que estamos haciendo lo que agradece al Señor, y que aunque Él nos pueda reemplazar fácilmente, Él nos ha llamado por una razón. Él nos ha llamado por una razón.
Okay. Él nos ha levantado del mundo por una razón. Él nos ha dado su Espíritu Santo, su entendimiento, por una razón. Él nos ha sanado, nos ha limpiado, nos ha rectificado en nuestros caminos, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, por una razón. Y esa razón es por su obra, man, para hacer su obra, para profetizar, para levantar a la elección, para dar la advertencia a nuestra nación y a las otras naciones. Okay. Y para recuperarnos a nosotros, para atrás a Él. Dios mediante somos parte de ese número, la elección, man. Porque siempre estuvimos con Él desde el principio, man. Y Él nos ha predestinado en Él. Okay, Yahweh nos ha predestinado en su Hijo, nuestro Señor Yahushua, okay, para hacer esta obra, para ser salvos y para hacer su gobierno bajo Él, cual Él ha decretado ser el gobernamiento a la nación de Israel y a las naciones. Okay. Para, inevitablemente en el reino, ser los sacerdotes, okay, y maestros de la ley del Señor hacia las otras naciones. Okay. Y los ejecutadores de juicio. Okay. Y por esta razón pasamos por lo que pasamos, ¿no? Tribulación, aflicción, sufrimiento, pérdida, porque tal cosa nos trae buenas enseñanzas, man, buenas lecciones, buena disciplina, okay, y tal sacrificio que hacemos por el Señor en las calles y en nuestras vidas, como leemos aquí, el Señor no es injusto para olvidar, okay, cosas cual hemos hecho, okay, y mostrado hacia su nombre, por su gloria, y no por la de nosotros, man, habiendo servido a los santos y sirviendo, y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin. Okay, esta es, una buena enseñanza, porque tenemos ejemplos, de hombres que vinieron antes de nosotros, man, empezando con, nuestros apóstoles y ancianos, sus maestros, sus ancianos, hombres en la fe que están luchando con nosotros, es una herramienta bien fuerte en esta fe, la fraternidad y el orden y rango que el Señor ha establecido, en orden para que podamos ver hacia, hombres grandes en la fe como buenos ejemplos, en el espíritu de Yahweh Shem Yahushua, no por razón de, favorarlos o ser respetuosos de personas, pero igual como nuestros antepasados que tenemos en las escrituras, los profetas, los jueces, los hombres justos, para tener buen estándar de carácter, man, y de fe, y de obra, y de esperanza, y de paciencia. Okay. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, porque como está escrito, el que aguanta hasta el fin, el mismo será salvo. Y igualmente, el Señor nos transforma a nosotros en tales ejemplos para los cuales vienen después de nosotros, y los cuales serán levantados en la 1ª hora, porque como está escrito, cuando vean en nosotros el poder del Señor, y nuestra gente serán dispuestos, man. Okay. Muchos van a ser guiados, levantados por nosotros, man, en esos días que vienen. Okay. Por esta razón, como está escrito de nuevo, aguantar hasta el fin. Dice, para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Llaman imitadores en el espíritu, porque cada uno al principio de este camino, imitamos y copiamos y estudiamos las palabras del Señor y las enseñanzas de hermanos y de ancianos y apóstoles, para que por el Espíritu naturalmente, por medio de paciencia y tribulación y experiencia, nuestro propio carácter y espíritu sea reflejada en nuestras obras,
Para que igualmente los que vienen después de nosotros igualmente puedan repetir ese proceso, ¿no? Ok. Próxima escritura, Romanos 15:4. Ok. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tenemos varios ejemplos en las escrituras, ¿ven? Okay. Ejemplos cuales debemos de leer cuando necesitamos ejemplos de fe, de esperanza, de paciencia, de sufrimiento justo en el nombre del Señor, de fuerza y de el recibir del Señor misericordia y ayuda y milagros que vienen bien pronto. Todas esas cosas para nosotros, ¿no? Cuando toda la mierda pega el abanico, para los que estén en el Espíritu, aguantando, esforzando por el Señor, garantizado van a venir esas cosas, man. Alimentación divina, espiritual, milagros, protección, poder espiritual, el balance. Okay. Ayuda divina por los ángeles y los ovnis, man. Shit, man. Aunque tendremos que pasar por muchas cosas bien pronto, igualmente, el Señor va a estar con nosotros en cada paso, mostrándonos señales y, man, aguanten con paciencia, dice 5. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda que seáis de un mismo sentir los unos con los otros según Yahushua. Okay. Última escritura. Para concluir, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Okay, hablando de cuando regrese nuestro Señor Yahushua. Okay. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. Yeah, man. Por aguantar hasta el fin, por guardar la palabra, por hacer el sacrificio necesario, y hacer lo que agradece al Señor, Él nos va a guardar de la hora de la tentación. Él va a asegurarse que nosotros no estemos en una posición y situación tan horrible en que caigamos a la tentación de recibir la marca. ¿Ok? Él no va a hacer eso, man. Él no nos va a tener en un estado de hambre horrible, sed horrible, feo, doloroso, en donde estemos con nuestros estómagos tocando nuestras espinas, con las costillas saliendo por fuera y las lenguas todas secas con polvo y shit, nomás como fuck. No, man. Esto debería de ser tu fe, tu paciencia, tu esperanza, tu visión, tu misión, man. Aguantar hasta el fin para que no estemos en tal situación como mucha gente en estos últimos días van a estar cuando la mierda pegue el abanico. ¿Ok? Porque uno en tal situación, garantizado cuando se le es presentado la marca, en orden para poder comer, tomar, beber, y regresar a normalidad, por decir, la va a tomar. La va a tomar. Pero el Señor no nos va a tener en esa situación. Y en cualquier situación en que estemos, cual es tribulación, sufriendo posiblemente un poco de hambre por unos días o sed, Él nos va a dar la fuerza para aguantarlo. Okay. Pero como mencioné hace un rato, no nos va a tener en situación tan horrible que Él sabe que no podemos soportar. Es un balance. Okay. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya la marca, que bien pronto será implementada. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Ya retén lo que tienes, el entendimiento, la sabiduría, okay, el Espíritu Santo, la fe, la paciencia, la humildad, la sinceridad, y para que nadie pueda tomar tu corona, para que no caigas de la fe, para que hombres en el mundo no te causen caer de la fe, sean,
las tropas militares, de Esaú o los 2 tercios o tu familia XX, Pero algo bien breve sobre el Espíritu. Espero que fueron edificados de nuevo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shem Shalom.